segunda parte del examen físico general. ¿No? Acuérdense que el contenido del examen físico general son varios aspectos. ¿Recuerdan que había una sola clase? Actitud y posición. ¿Qué más vimos? Marcha, pases. ¿No? Entonces, hablamos de qué tipo de actitud y posición se acuerdan. Hablemos de la posición horizontal. ¿No? ¿Recuerdan que ¿Recuerdan las posiciones horizontales? ¿Cuáles son las posiciones activas? Hay activo, pasivo y forzado. ¿Listo? Sí, es muy tarde. Toda la próxima clase no más. A ver, posiciones activas. Posiciones activas. ¿Se acuerdan una por lo menos? En pie. Decúbito dorsal, decúbito lateral y decúbito prono. ¿Listo? Estamos hablando de las posiciones en decúbito o las posiciones cuando el paciente está acostado. Entonces nosotros vamos a hablar en lenguaje técnico. El paciente está en decúbito. Si está parado es en bipedestación. ¿Ok? Está prohibido comer. ¿Listo? Guarden la fruta. Pueden tomar agua, sí. Pueden sacar un caramelo también. No se puede comer, chicos. ¿Ustedes comen en otra materia? No. Entonces, no tengamos la postura. Entonces, bipedestación es la posición del paciente de pie. Cuando hablo de un paciente que está acostado o recostado, es un paciente que está en posición en decúbito. ¿Ok? Decúbito activo son tres. Decúbito dorsal o decúbito supino sería un sinónimo. Decúbito lateral y decúbito prono o decúbito ventral, la posición boca abajo. Ventral de vientre. ¿Ok? Decúbito dorsal o el dorso. El dorso es todo lo que conlleva la espalda. Posiciones pasivas. Decúbito pasivo. Cualquier paciente que tenga compromiso de la conciencia, ¿no? Y que no pueda adoptar una posición de forma activa. Un paciente que esté dormido profundamente, está en un decúbito pasivo. Un paciente que tenga un compromiso de la conciencia, en coma, ahora vamos a hablar de lo que es el coma, está en coma y no se puede mover, o está con una enfermedad que conlleva parálisis de las cuatro extremidades, está en un decúbito pasivo, ¿no? No lo puede hacer por una patología, una enfermedad, pacientes que quedan postrados en la cama como secuela de alguna enfermedad neurológica, están en decúbito pasivo. Decúbito forzado. ¿Qué me tienen que decir ejemplos? A ver, habla un montón de ejemplos. Acá, a ver, primera fila. Decúbito forzado. Ortopnea, muy bien. ¿Qué es la ortopnea? Recuerda la posición decúbito forzado, ortopnea. El sinónimo, ¿cómo es? Es un paciente que está sentado o semisentado, en el contexto de que le falta el aire, ¿listo? Probablemente por un cuadro de insuficiencia cardíaca, asma, enfermedad pulmonar. Ese paciente se ve obligado a adoptar una posición más semisentada, porque de otra forma, en la posición de cúbito dorsal a 180 grados, le falta el aire. Esa es la posición ortopneica, como se denomina, ¿no? Entonces, lo equivalente en un paciente que no esté con falta de aire es la posición semi-Fowler, o más o menos con un ángulo de 30 a 45 grados. Semi-Fowler es semisentado, o la posición de Fowler, se escribe Fowler, se pronuncia, es la posición de sentado, ¿listo? Las camas del hospital, por si acaso, la gran mayoría son eléctricas o a veces son manuales, entonces se
se puede levantar el respaldar de la cama e inclusive se puede levantar los pies. En camas más sofisticadas se puede levantar a la altura, se tiene hasta de 5 movimientos, entonces se lo puede hacer sentar al paciente. ¿Ok? Ortopnea. A ver allá, otra posición forzada, decúbito opistótonos, ¿no? Lo dijeron en la anterior clase, opistótonos. El paciente, producto de la gran contractura de los músculos, sobre todo espinales, dorsales, adopta una posición como un arco, ¿no? Apoya la región occipital y los talones por la severa contractilidad y queda una posición que se denomina opistótonos. ¿Y qué patología se presenta en los opistótonos? Es patognomónica del tétanos. También puede haber en cuadros meningios o de encefalitis. ¿No? Con infecciones del sistema nervioso central. A ver, otra posición forzada. El gatillo. ¿Cómo? El gatillo. En gatillo de fusil. A ver, ¿alguien puede escribir cómo es la posición en gatillo de fusil? Que levanta. En gatillo de fusil. A ver, ¿qué más? En gatillo de fusil. Es como que se da aquí y levanta. A ver, poco más específico. Extiende la cabeza, sí. Flexiona el muslo contra la cadera, perdón, el muslo contra el abdomen, ¿no? Flexiona, se lo podemos ver punto lateral, e hiperextiende la columna cervical, ¿no? Eso también se presenta en síndromes meningios por la gran contractura cervical, ¿ok? En gatillo de fusil. Otra posición anómala. Hablamos un montón, ¿no? Me preocupa que no les haya quedado una posición, chicos. Esto lo llevamos el lunes, ¿no? O sea, hablamos de plegaria mahometana, el decúbito dorsal forzado, el decúbito lateral forzado cuando tienen líquido en los pulmones, o absceso, o un empiema. Empiema es acúmulo de pus, ¿no? En la cavidad pleural, ¿listo? ¿Qué más hablamos? El prodo forzado también, ¿no? Cuando estás boca abajo, pero no una posición, una cosa es una posición activa, que vos, o sea, por elección, quieras estar del cúbito dorsal, del cúbito ventral o del cúbito prono. Otra cosa es que alguna dolencia, la falta de aire, alguna patología puntual te lleven a adoptar una posición que vos no quisieras hacer. ¿Okay? Por lo menos es por voluntad. Sí. ¿Cómo se llamaba la posición donde el paciente se tenía las rodillas hacia Opistótonos. Las rodillas hacia el pecho, ¿no? ¿Qué más? Ese es de plegaria mahometana, genus pectoral. Lleva las rodillas hacia el pecho, ¿ok? El paciente está en esta posición, ¿no? Es típico de una patología que se llama pericarditis efusiva o abscedana, ¿no? Cuando hay una inflamación en el pericardio, que es la membrana que cubre el corazón, pericardio cubre el corazón, peritoneo cubre el abdomen, pleura cubre el pulmón, ¿no? Entonces lleva a adoptar esa posición que se llama genus pectoral o de plegaria mahometana. Bueno, hablamos también de tipos de marcha, la marcha hemipléjica, la marcha del parkinsonismo, la marcha atáxica, ¿ok? Y de las fases, a ver, 3 fases, dígame. Caquéctica, paciente súper adelgazado, como hablar de caquexia, súper adelgazado, se ve las prominencias óseas, ojos hundidos, ¿no? Nariz puntiaguda o afilada. Esta cianótica, en realidad la fase cianótica, la fase cianótica es una fase color violácea o azulada, sobre todo que se expresa en los labios, las conjuntivas, no tiene que ver con la fase, pero también en el lecho umbral, esto por abajo de la uña. Fases histéricas, color amarillento, fases miastéricas, fases hipotiroidea, hipertiroidea, fases pálidas, cianótica, dijo ella, ¿no? Hipocrática, la fase del premorte, del que está súper grave, del demacrado, ¿no? Que es como una caquexia, pero extrema, ¿ok? La fase del parkinsonismo. Parkinsonismo es un síndrome, y la enfermedad del Parkinson es la principal enfermedad de este síndrome, ¿no? Hay otros parkinsonismos que simulan de la cara del póker, ¿no? La fase inexpresiva del Parkinson.
Bien, ¿algo más que quieran decir? ¿Hablar, opinar? Bueno, tenemos que hacer un repaso, ¿listo? Porque a medida que avancen las clases, se va a acumular mucha información. Si ustedes no van y repasan lo que vimos y las dudas que tengan, que las hacen saber, ¿no? Va a ser cada vez más difícil. ¿Listo? La idea es que haya una lectura constante, ¿no? Terminar la clase, llego a mi casa, me pego un duchazo, ceno, a estudiar, ¿listo? Entonces, la metodología del que estudia medicina tiene que ser más o menos así: el estudio el 80% del tiempo, 10% si les sobra van al gimnasio y el otro 10% a visitar a la abuelita, ¿no? Pero tienen que dedicarse a estudiar, chicos, a estudiar. No me pueden no decir tipos de exposición, lo hablamos hace 3 días, no lo hablamos hace un mes. Bien, hoy vamos a ver conciencia y vamos a ver constitución y estado nutritivo. ¿Ok? Constitución lo que se denomina biotipo. ¿Vieron que la lectura clínica dice biotipo? ¿No? O por ahí dice constitución. ¿Cómo es la constitución de esa persona? Bien. Conciencia y estado psíquico. Bien. Yo quiero que ustedes me digan con sus palabras qué tienen por estado de conciencia. Yo siempre veo en la televisión, dice, hubo un accidente en la Avenida de las Américas y el paciente, no sé, hubo una colisión de un vehículo motor versus un peatón. ¿Quién perdió el conocimiento, no? Se lo repite cuando llega a esta parte de tecnología. Una persona no pierde jamás el conocimiento, ¿listo? Uno pierde la conciencia, ¿okay? Entonces, es una frase mal utilizada. ¿Qué tienen por conciencia ahora? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, capaz de responder a estímulos externos. Algo de razón tiene, pero me falta. ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo responder a esos estímulos externos? A ver. Es la capacidad de mantenernos abiertos y que cooperemos. Perdón, no te escuché. Es la capacidad de mantenernos alertas, lúcidos y ayudar a lograr. Es la capacidad de mantenernos alertas y lúcidos. Es un concepto bastante avanzado, diría yo. La capacidad de mantenernos alertas es la capacidad de estar con los ojos abiertos, y es verdad, un paciente tiene la conciencia preservada cuando los ojos están abiertos. ¿Ok? Y de mantenernos lúcidos, dijo Briana, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre estar alerta y estar alerta, por si acaso, es estar despiertos? Estar vigil, alerta, despierto es lo mismo. Yo puedo estar vigil, pues muchos de ustedes están despiertos, pero no sé si me están tirando pelota, ¿no? Capaz estoy pensando en, ¿no? Si poder le va a ir mejor en River, digamos, ¿no? Entonces, una cosa es estar alerta, otra cosa es estar lúcido. Lúcido es estar orientado en tiempo, espacio y persona. Yo puedo estar despierto, pero estar en estado vegetativo. El estado vegetativo es la persona que tiene los ojos abiertos, pero que no es capaz de responder a estímulos externos. O sea, es un ente ahí, ¿no? Mira, vos le haces algún estímulo que te dirige la mirada y no, los ojos son fijos. Esa persona está vigil, pero o está despierta, pero no está lúcido. Si vos le preguntás dónde estamos, con quién estamos, qué fecha estamos, no te va a responder. ¿Ok? Pero no tenés que responder con sus palabras, ¿no? No que chumen la tablet, el texto, porque estamos charlando. ¿Ok? Entonces, conciencia. Pueden leer el concepto, pero yo me quedo con esto que es mucho más fácil. ¿Listo? Y se entiende. Es cuando la persona tiene una adecuada percepción de sí mismo y del ambiente que nos rodea. ¿Ok? O sea, estos dos conceptos previos los resumo en el último. Adecuada percepción de todo mi entorno, de que pasa un vehículo, de que ustedes están presentes, ¿no? Y también de mí mismo. Y en base a eso yo voy a adoptar una conducta en base a los conocimientos del pasado, del presente
voy a adoptar una conducta de acuerdo a lo aprendido. Cuando veamos la definición de coma, vamos a entender mucho mejor de qué se trata la conciencia. Entonces, la conciencia involucra todos estos conceptos. ¿Ok? Una persona puede estar vigil o alerta, repito, vigil, alerta o despierto, es lo mismo. Puede estar somnoliento, ¿no? Aquí capaz que alguno está somnoliento, esa persona que intenta dormirse, pero vos vas, le hablas y se despierta al toque, ¿listo? Pero está con esa tendencia al sueño, nos pasa a todos, ¿no? A veces en el trabajo, a veces en la universidad, en la iglesia, en la casa, estamos así, medio parasíticos se dice, ¿no? Medio somnolientos, ¿ok? Obnubilado es un grado de somnolencia mayor, capaz que alguno por ahí está dormido, voy, ya lo tengo que tocar o estimular para que despierte, pero se despierta. Estupor o sopor es un grado ya de somnolencia profunda. Para despertarlo lo tengo que ir a pellizcar, hacer un estímulo doloroso a ese paciente, ¿ok? Y coma es aquel paciente que no se despierta, que no responde del estímulo más vigoroso. ¿Ok? Ni siquiera el estímulo nociceptivo o estímulo doloroso. ¿Se entendió? Entonces, estamos clasificando la conciencia de acuerdo al nivel. Todo lo que hablamos previamente se conoce como nivel de conciencia. ¿Qué nivel de conciencia tiene un paciente que se presenta, ¿no?, con los ojos cerrados, que al estímulo doloroso, equivalente nociceptivo, no tiene ninguna respuesta? No tiene apertura ocular, ni respuesta verbal, ni respuesta motora, ¿no? Así que está en coma, ¿listo? El nivel de conciencia depende de dos estructuras que ustedes seguramente ya lo vieron en neuroanatomía, que es el SARA, el sistema activador reticular ascendente, que pasa por el tronco encefálico y que depende de sus estructuras de que el paciente esté despierto. Cualquier lesión que implique compromiso del SARA y también de estructuras del tronco encefálico. ¿Cómo está dividido el tronco encefálico? Son tres estructuras, ¿no? Anatomía del primer año, neuroanatomía del primer año, ¿no? A ver. Tres estructuras del tronco encefálico. Sin chusmear al celular. ¿Cómo? Puro murmuro, a ver. Acá. Mesencéfalo. De arriba para abajo tenemos al mesencéfalo. ¿Se acuerdan del mesencéfalo? El mesencéfalo es una manzanita cuyo tallo es el nacimiento del tercer par craneal. Todos los pares craneales nacen en el tronco encefálico. ¿Listo? Del primero al... ¿Cuántos pares son? 12. ¿Cuál es el primero? Olfatorio, óptico, motor común y sucesivamente, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Las tres estructuras del tronco encefálico. Entonces, cualquier enfermedad que afecte el tronco encefálico o el SARA, el sistema activador reticular ascendente, va a alterar la conciencia. Una lesión menor, chiquitita, como una rojita. A veces era paciente con traumatismo del cráneo y tuvo la desgracia de que todo el cerebro está indemne, sano, pero justo hay un puntito de sangre en el tronco. El paciente está en coma. Claro, ¿cuál es el doctor? Y bueno, lamentablemente afectó durante el SARA, también no lo explicas a las familias porque no van a entender, ¿no? No son zonas que permiten que nosotros estemos despiertos. Hay estructuras en el tronco que se encargan, por ejemplo, de manejar la respiración, ¿no? Está el centro respiratorio en el bulbo raquídeo. Las lesiones en el tronco pueden ser bastante peligrosas. Ahora, otro aspecto que tiene que ver con la conciencia es la orientación, ¿no? La orientación puede ser autopsíquica y alopsíquica, ¿ok? Autopsíquica tiene que ver con la persona, o sea, quién soy yo, cómo me llamo, de dónde vengo, y alopsíquica tiene que ver con el espacio y la temporalidad. ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo se llama este lugar?
en qué ciudad vivimos y con la temporalidad, qué día es hoy, qué fecha es hoy, en qué mes estamos, en qué año estamos. Entonces son preguntas que ustedes van a realizar a su paciente. Evalúen la conciencia a don Vicente, ¿no? El primer examen, por ejemplo, estamos en el examen físico general, ¿no? Este se va a explayar mucho más cuando veamos la parte de neurología en el examen de la conciencia. Pero en el examen físico neurológico lo primero que uno evalúa es la conciencia. ¿Cómo evaluamos? Con el nivel de conciencia. Lo veo despierto, sé que está vigil. Y voy, lo veo ojos cerrados. Lo estimulo y no despierta, le hago un estímulo doloroso y no despierta, está en coma, ¿no? La orientación tiene que ver con el contenido de la conciencia, con la calidad. De nada me sirve que esté está dolorida, tiene sueño, ¿no? Te invito a retirarse si tiene sueño. Está dolorida, ¿no? Chicos, no estamos en el colegio, ¿cómo es posible que nos acostemos en la mesa? Entonces, si el paciente está despierto, pero yo le pregunto, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde vive? Y no me responde, si bien tiene un nivel de conciencia preservado, porque está alerta o vigil, el contenido está sumamente deteriorado porque está desorientado, o vamos a decir cualquiera de estas respuestas. ¿Qué pregunto yo? Cuando al espacio, puedo hacer estas preguntas. ¿Qué lugar es este? Estamos en el predio de la Universidad Católica, sobre la calle Colón, ¿no? Etc. ¿En qué ciudad estamos? Pueden cambiar las preguntas, sí. ¿En qué ciudad estamos? ¿En qué barrio vive usted? ¿No? ¿Cómo se llama este país? ¿Cómo se llama este continente? Tratar de ubicar espacialmente al paciente. ¿Se entendió? Temporal. ¿Qué día es hoy? ¿En qué mes estamos? El qué día es hoy a veces es muy tramposo porque está uno de China, ¿no? Cuando uno está en un examen, todos preguntan, ¿qué fecha soy? Entonces pregunten mes y año. Lo que pasa es que si interna ya a veces pierde los días. Entonces, uno no debe ser infinito. Mes y año es lo que más se pregunta. ¿En qué mes estamos? En marzo. El año 2026. ¿Ok? O algo más. ¿Cuándo es su cumpleaños? Por favor, entre los datos de la cédula de identidad o de la lectura clínica. ¿Ok? Personal. Dígame su nombre. Si está con la familia, ¿cómo se llama el que está al lado suyo? Y luego pregúntenle a ese familiar si es verdad, si es correcto, ¿no? Por él está haciendo cualquier cosa. Entonces, tienen que hacer referencia, así él tiene el reconocimiento de sí mismo y de las personas que están alrededor. ¿Ok? Una persona puede estar orientada en persona y desorientada en tiempo y espacio. O puede estar orientado en las tres esferas. Esa es la persona que está lúcida. ¿Tiene lucidez? Vean, ¿no? Respondiendo a la pregunta, lucidez es eso. Entonces, ¿cuál es el término de lucidez? Que una persona está despierta y orientado en tiempo, espacio y persona. O pueden poner está orientado globalmente. Eso hace referencia a que está orientado a las tres esferas. Entonces, primera cápite, examen de conciencia, paciente, nivel de conciencia, vigil si está despierto, segundo cápite, orientado en tiempo y desorientado en espacio y persona. ¿Se entendió? Ya tenemos dos parámetros más importantes de la conciencia. ¿De qué depende esto? Esto sí depende del cerebro, de los hemisferios cerebrales. Nosotros, cuando hablamos del sistema nervioso central, tenemos dos compartimentos. La fosa anterior, donde están los hemisferios cerebrales, que son dos, y la fosa posterior, que está el tronco y el cerebro, la parte más baja, ¿no? Entonces, esto depende de los hemisferios cerebrales. Lo dividimos en dos. Si la persona está orientada globalmente, porque el año pasado alguien decía, pero usted en el examen puso que estaba orientado en tiempo y espacio, pero no en persona, y dos relegaron a uno, entonces está lúcido. No, lucidez es la que está orientada en las tres esferas. Si está desorientado, aunque sea en uno, en dos o en tres, está confundido o confuso o con delirio. Y todo está delirando el abuelito, ¿no? Está totalmente perdido.
Obviamente nosotros no ponemos la historia del paciente que está perdido, el paciente está confuso, ¿no? Confundido, ¿ok? ¿Me siguen hasta aquí o no? Si no me siguen, chicos, me preguntan, ¿listo? Ahora bien, la conciencia se puede alterar de forma abrupta, ¿no? En forma progresiva o paulatina. Ejemplos, ¿no? El otro día llegó un paciente, por ejemplo, donde yo trabajo, lo había traído de Villazón, está mal, no me acuerdo. Bueno, la familia dijo, doctor, hasta las 7 estaba perfecta, hasta las 7, ¿no? ¿Por qué? Porque desayunamos, luego yo me fui al baño y vuelvo, y mi mamá estaba tirada, inconsciente. La gente te expresa así, está inconsciente, pero no estaba, digamos, con una pérdida total de la conciencia, ¿no? Estaba el doctor sin hablar, sin poder mover la mitad del cuerpo, después comenzaba solamente a emitir ruidos, sonidos, ¿no? Entonces era una pérdida de conciencia abrupta, brusca, de golpe, repentino. De estar bien pasó a estar mal en cuestión de minutos o segundos. Ejemplos: traumatismo del cráneo. Usted va manejando su moto, te agarra un vehículo, pierde la conciencia abruptamente. Derrame cerebral. Derrame cerebral, les digo para que comprendan, se denomina una hemorragia intracerebral espontánea o stroke hemorrágico. Una embolia o ácido isquémico. Esto, el paciente está de golpe, se tapa una arteria con un coágulo del residuo de flujo y de golpe comienza a perder la conciencia. Eso es abrupto. Progresivo, un paciente que tenga un tumor cerebral, eso va creciendo y a poquito a lo largo de los meses, años. Entonces va deteriorando la conciencia, de repente dice, che, lo veo más distraído, ¿no? Antes súper atento, ahora está más distraído, ahora comienzo a olvidarse algunas cosas, y ahora se duerme mucho, me cuesta, esté activo todo el día. Entonces va de a poquito deteriorando la conciencia por un fenómeno que se llama hipertensión endocraniana, ¿listo? El cerebro es un compartimento cuya presión está por el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Si hay un cuerpo extraño como un tumor, una hemorragia que aumenta en la presión intracraneal de golpe o lentamente, eso deteriora la conciencia. Una infección, una meningitis puede hacer que uno vaya a perder la conciencia de a poco, ¿listo? Puede ser en 2 o 3 días. La duración transitoria o permanente. A ver, ¿quién me da un ejemplo de pérdida de la conciencia o deterioro de la conciencia en forma transitoria? Cualquier fenómeno, patológico o fisiológico. O accidental, a ver. ¿Reflejo vagal? ¿Qué produce el reflejo vagal? Me gusta esta respuesta. A ver, ¿qué genera el reflejo vagal? Algo que se denomina síncope. ¿Qué es el reflejo vagal? ¿No? Sí, el reflejo vagal puede producir un síncope, que es la pérdida transitoria de la conciencia. El síncope produce la pérdida transitoria de la conciencia con recuperación total, ¿no? Reflejo vagal, baja la presión, la frecuencia cardíaca. Sucede cuando los pacientes a veces están haciendo de cuerpo, ¿no? Están haciendo el 2, puede haber otro reflejo vagal, cuando están pujando, se puede generar un reflejo vagal. A veces la tos intensa, a veces al hacer un procedimiento endoscópico que se cae en el reflejo vagal. Otra pérdida transitoria de la conciencia. Vamos, chicos, fin de semana, ¿no? Me voy con mis amigos a la disco, tomo mucho alcohol o deteriorar la conciencia por la transitoria. Pasan unas horas, el alcohol se metaboliza y recupera la conciencia. ¿Right? Pero no hace falta que esté ebrio para el hecho de haber tomado un par de vasos de alcohol y hace que mi conciencia esté alterada, esté deteriorada. ¿Se entiende? Eso es transitorio. Ahora, menos que ingrese un coma alcohólico con secuelas irreversibles, puede haber algo permanente. Intoxicación por sustancias también puede ser una pérdida transitoria permanente. La epilepsia, hablemos de convulsiones, generan pérdida de la conciencia, habitualmente es transitorio, sobre todo las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Las que siguen con periodo llamado posictal, el paciente después de las convulsiones queda totalmente dormido y al cabo de unos minutos recupera la conciencia, ¿no?
La intensidad puede ser leve o profunda, ¿no? Cuando hablamos de leve, es un paciente que está somnoliento o nublado. Profundo está en sopor, en estupor o en coma. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo evalúo la conciencia desde el punto de vista semiológico? ¿Cómo evalúo la conciencia? Esto ustedes lo escucharon, ¿no? En 1974, estos dos médicos comenzaron a elaborar una escala que se fue modificando conforme pasaba el tiempo, que es la famosa escala de Glasgow, ¿no? ¿Saben el nombre a qué se debe? A ver, ¿quién lo dice? A la ciudad de Glasgow, en Escocia, ¿no? Entonces, la escala de, porque fue una convención de varios médicos, y al inicio el puntaje máximo era de 14, después se fue modificando, ¿no? Entonces, el Glasgow evalúa 3 parámetros: la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora, de movimiento. ¿Okay? Fíjense, la respuesta ocular tiene un puntaje que va del 1 al 4, la respuesta verbal va del 1 al 5 y la motora va del 1 al 6. La respuesta máxima es 15 y la mínima es 3. No puede haber Glasgow de 2 sobre 15 o de 0 sobre 15, ¿no? A veces, sobre todo cuando hagan la práctica, ¿no? El docente dice, realicen la escala de Glasgow en este paciente, ¿no? Entonces viene el estudiante, el doctor tiene 2 sobre 15 de Glasgow. No puede ser, porque la peor respuesta de cada ítem es 1, pero lo peor que puede ser es 3. ¿Ok? Bien. ¿Qué evalúa entonces la respuesta ocular? Si la apertura ocular es espontánea, 4 puntos es lo máximo. Y ocular 4 es lo máximo, verbal 5 y motor 6. Si la apertura ocular es espontánea, es 4. Si el paciente está dormido, pero yo voy, le hablo, le digo, a ver, doña Juana, abre los ojos, y abre los ojos, ahí es 3. O sea, apertura ocular al llamado, o a la voz, o a la orden. ¿Listo? Aquí es al hablar. Ahí tiene 3, arriba un punto. Ahora, si yo le hablo y no abre los ojos, voy a hacer un estímulo físico. Habitualmente es un estímulo doloroso. Si ahí abre los ojos, es 2. Y si no abre los ojos, ni aunque yo le hablo, y yo le haga un estímulo doloroso, es 1. ¿Ok? No hagan lo que a veces hacen los estudiantes, que yo noté que es dormido, ¿no? Van directamente al dolor. Abre los ojos al dolor, tiene, ¿cuánto? 2 puntos. Pero flaco, podías haberle hablado, ¿qué tal si hablándole se despertaba? Entonces a veces es un error que uno involuntariamente comete. Entonces primero tienen que hacer el estímulo verbal. Para que abra los ojos, ¿no? Sí. ¿Cómo sería espontáneo? ¿Cómo? Espontáneo. Espontáneo, que tenga los ojos abiertos. O sea, apertura con espontánea es como ustedes. El paciente tenga los ojos abiertos naturalmente. Apertura ocular espontánea. Espontáneo, o sea, si el paciente llega a la emergencia, ustedes lo van a atender, está con los ojos abiertos, eso es apertura ocular espontánea. O sea, con los ojos cerrados, no me digan que estaba durmiendo, ¿no? Estamos hablando del paciente que yo estoy hablando en la emergencia. Si él está los ojos dormidos, yo voy, lo estimulo, con el lenguaje primeramente. A ver, don Juan, abra los ojos, y abra los ojos, por ahí con dificultad, pero abra los ojos y hay 3. ¿Se entendió? Espontáneos, abre los ojos por voluntad propia. La respuesta. No hace falta que alguien le diga que haga. Bien. Respuesta verbal. Respuesta verbal. Entonces, 5 es que un paciente esté orientado globalmente. O sea, responde quién es, dónde está y en qué fecha estamos, ¿no? Entonces, esos son 5 puntos. Si está confuso o pierde un punto, o 2 puntos, o 3 puntos,
o sea, si está desorientado, digamos, tiempo, espacio, persona, tiene, ¿cuánto? 4. O sea, yo le pregunto, ¿cómo se llama usted? Y me responde cualquier cosa, me responde. ¿En qué mes estamos? Diciembre del 2020. ¿No? ¿Quién es el presidente de Bolivia? Una forma también de orientación personal. No se dice cualquier cosa, entonces está desorientado, está confuso. Ahora, 3 puntos es si ese paciente emite un lenguaje inapropiado, ¿no? O sea, vos le preguntás, ¿dónde está usted? Y salió a pescar esta mañana, pero esas cosas que no tienen nada que ver. El otro por lo menos dijo, nombre equivocado, lenguaje inapropiado. 3. Número 2, sonidos incomprensibles, o sea, no emite palabras, emite sonidos, ruidos, balbucea como un bebé, emite ruidos, y todos esos 2. Y 1 es ausencia de respuesta verbal, está en mutismo, mudo, no habla, no emite sonido, no hace nada, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Cómo decían hacer la diferencia entre palabras inapropiadas y sonidos incomprensibles? Que el sonido incomprensible es el paciente, perdón, palabras inapropiadas, el paciente emite palabras totalmente incoherentes. En cambio, el sonido incomprensible solamente hace sonidos, ruidos, emula un animal, eso, pero no, si emite una frase que sea corta, dice, no sé, pan, listo, eso es palabras inapropiadas. Aquí solamente sonidos, como cuando un bebé está antes de que pueda hablar, ¿no? Otro dice balbucea. En la práctica esto es mucho más lindo, ¿no? Hagan el largo a tal paciente y todas las dudas uno las va sacando, ¿no? Respuesta motora, si el paciente obedece órdenes, obedece comandos, tiene 6. ¿Nombre? Helen, denme la mano, me da la mano, 6. Helen, abra los ojos, que es una respuesta motora, si bien estoy evaluando, no estoy evaluando los ojos, pero es una respuesta motora. Es cualquier respuesta motora. Helen, muéstrame un dedo, 6. Si Helen hace lo que yo le digo, ¿ok? El año pasado me hicieron una pregunta muy inteligente, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si el paciente queda con una lesión cervical y quedó paralizado desde el cuello para abajo? Yo le digo, denme la mano, muéstrame un dedo, levante el pie, y no puede, pero no porque la conciencia esté alterada, no porque no puede por la cuestión motora. No se olvide que es mejor respuesta motora. Pueden decirle que mueva la cabeza, que abra o cierre los ojos, que frunce el ceño, que saque la lengua, es 6. Es cualquier respuesta motora. ¿Se entendió? Bien. Ahora, si no hace caso, y yo al hacerle un título doloroso que habitualmente se hace en el centro del pecho, esto se hace en el centro del pecho, pero habitualmente en otros contextos se hace en el lecho unguial. Ya no se hace el estímulo que se hacía años antes, que era el pezón, ¿listo? Eso es muy traumático, muy doloroso y no se recomienda. Se hace o en el centro del externo o en el lecho unguial, que duele un montón, ¿no? Entonces, yo le hago un estímulo doloroso y el paciente, estando acostado, localiza el dolor, es 5 puntos. O sea, le hago el estímulo y él, tanto ojos cerrados por ahí, estoy suponiendo, hace un intento de llevar alguna extremidad actualmente superiores, donde yo hice el estímulo, eso es 5. Si no lleva, pero retira, eso es 4. ¿Ok? Retira. Ahora, se hace una postura que es de flexión anormal, es un movimiento de flexión anormal, se llama también decorticación, es una postura por una patología en el tronco cerebral, ¿no? Flexión anormal o decorticación, son 3 puntos. Si hace un movimiento de extensión o de pronación, también por patología del tronco, es de 2. Y si yo lo estimulo y no hace ningún movimiento, es 1. Fíjense, flexión anormal, esto es la famosa, esa es la postura del que maneja moto, ¿no? Hace una pronación o una postura de extensión anormal. Descerebración, 2 puntos. Flexión anormal, 3 puntos.
retira 4 puntos, localiza 5 puntos, obedece a órdenes, ¿no? 6 puntos. El GLAW, si ustedes lo practican entre ustedes, en la casa del papá, la mamá, etc., y en el hospital mucho mejor como paciente que tenga. Al principio algo de compromiso a la conciencia, no intenten como paciente con un severo estilo porque les van a dar un puntaje muy bajo. Después lo van a sacar así, como no sé, como hacer cualquier escritor. O sea, es verdad que uno tiene que aprenderlo, ¿no? La palabra no es de memoria, ¿no? Lo tienen que primero interpretar adecuadamente y después saber hacer. Cuando lo sepan hacer y lo practiquen, se les va a quedar grabado y de forma automática lo van a elaborar. Entonces, evaluamos respuesta ocular, motora y verbal. Resumiendo, es todo esto. Esto es el GLASGO, ¿no? Yo sé que está en las aplicaciones de los celulares. El GLASGO es uno de los miles de scores que manejamos en medicina. ¿Okay? Los scores de medicina cada vez son más, y se hizo para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Cómo recomiendas? Valeria trabaja en el hospital de Bermejo y dice: doctora Helen, tengo un paciente que sufrió una caída de 10 metros de altura y lo tengo con GLASGO de 5/15. Helen ya entendió que 5/15 está hecho bolsa, que está con deterioro severo estado de la conciencia. ¿Ok? Entonces, con eso me dijo todo. Es para que todos hablemos el mismo lenguaje. Después, claro, Valeria le puede especificar. Tienen 2 de verbal, 3 de ocular y 3 de motor. Ahí me dio 8, ¿no? Muy mal. Tiene 1 de verbal, 2 de ocular y 2 de motor. Tiene 5. A ver, el GLASGO nació para pacientes con traumatismo del cráneo. Hoy en día se utiliza para cualquier patología. Se dice que un paciente con GLASGO entre 15 hasta 14, el traumatismo del cráneo es leve, porque el compromiso de conciencia es menor. Entre 13 y 9 es un traumatismo del cráneo moderado, y un GLASGO menor a 8 ya es un traumatismo del cráneo grave. Hay un compromiso severo del estado de la conciencia. ¿No? Es más, el traumatismo grave se clasifica de acuerdo al GLASGO. ¿Okay? Bien. Pero la conciencia se evalúa, hay varios parámetros clínicos. Hablamos de nivel, ¿se acuerdan de los niveles de conciencia? Vigil, somnoliento, obnubilado, estupor y coma. Hablamos de contenido, paciente que está lúcido o confuso. Y la lucidez tiene que ver con la orientación, tiempo, espacio y persona. Y el GLASGO es un score o una escala, ¿no?, que se utiliza en forma universal. Hoy en día hay otro score que es el GLASGO, GLASGO, que es por unidades de terapia intensiva. Siempre está en compromiso de lenguaje o está intubado. No lo voy a marear por eso más. Casito clínico, a ver. Vamos. Paciente de 18 años. Paciente de 18 años ingresa en servicio de emergencia tras haber sufrido incidente. Por si acaso no se dice accidentes, ¿no? Porque lo que es accidente, por definición, es algo que no se puede prevenir. Y uno como médico tiene que mencionar siempre incidente. Si yo pongo accidente, estoy diciendo que el tipo que iba a 80 o a 100 km por hora alcoholizado, en contrarruta, por accidente me vistió al pobre peatón. No fue un accidente, fue un hecho totalmente prevenible. ¿Okay? Pero uno habla de incidente. Incidente, siendo conductor de automóvil a más de 130 km por hora, colisión en forma frontal con otro vehículo motor, saliendo despedido del habitáculo, más de 10 metros. ¿Okay? Neurológicamente se encuentra con apertura ocular del dolor, ¿no? Por favor, no usen las aplicaciones, esto usen la cabeza. Si no, vamos jugando, ¿ok? Ausencia de respuesta verbal, postura de extensión en las extremidades superiores o descerebración, ¿no? ¿Cuál es el GLASGO, el puntaje de GLASGO total en este paciente? A ver, ¿cuánto tiene de respuesta verbal? Perdón, ocular. Apertura ocular al dolor. Habíamos dicho que si es espontáneo, natural, 4. Al orden verbal 3, al dolor 2. Muy bien.
Ausencia de respuesta verbal. 1, muy bien. Postura de extensión de extremidades superiores o de celebración. 2. Entonces, ¿cuál es el puntaje? 5, ¿no? 5 sobre 15. Ocular 2, verbal 1 y motor 2. ¿Ok? Facilita, ¿no? O sea, que el examen le pongo esto. Ojo que vamos a usar, ¿no? Algunos lo hicieron bien, otros estuvieron chusmeando, ¿no? El dispositivo. Chicos, yo entiendo que algunos graban la clase con el celular. No me molesta que graben la clase. No me gustaría meterme en la clase, pero déjenlo fijo grabando, pero no estés con el celular escribiendo o algo. Si toman apuntes, háganlo de la tabla. No creo que alguien apunte desde el celular. Muy incómodo, ¿vale? Alguien usaba una lapicera, ¿no? Porque yo no sé si están escribiendo en WhatsApp, están mensajeándose, están prestando. Una tablet no me molesta, el celular que esté grabando no me molesta, pero usen, no estén con el celular escribiendo. Bien, ahora hablamos del estado de conciencia, todo lo que fue los diversos grados los diversos grados, que tiene que ver con el nivel y contenido, hablamos del grado. Ahora vamos a definir qué es coma, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha visto en las películas el paciente está en coma, ¿no? En estado de coma. Yo lo escuché un montón de veces, y la musiquita de fondo era como que era algo caótico, ¿no? Entonces, es verdad, el estado de coma es una situación muy grave que habla de un compromiso importante del estado de la conciencia. El coma también tiene su clasificación en la mejor escala, es la regla, el grado. Fíjense, si yo defino como conciencia la capacidad de tener percepción del medio que me rodea y de mí mismo, entonces coma es totalmente lo opuesto. Si alguien me dice es un estado de inconsciencia, tiene razón. Pero no es lo más bonito hablar de inconsciencia, ¿no? Se caracteriza por esto. Más allá de la pérdida total de la conciencia, que ya todos saben qué es, ausencia de vigilia. O sea, el paciente para que esté en coma tiene que estar con los ojos cerrados, no puede estar despierto, ojos cerrados. Y ausencia de respuesta voluntaria a estímulos externos e internos. ¿A qué me refiero? A que si yo voy, le hablo, lo estimulo, lo pellizco, le hago cualquier estímulo externo, el paciente no va a poder dar una respuesta. En forma interna, la percepción de olores, la secreción de algún jugo gástrico que de repente lleva a que tenga un reflujo, y no lo va a percibir como algo molestoso o no. ¿Ok? El paciente tiene que estar, cuando yo el año pasado pedí que me dijeran coma, otra pregunta, en el examen, muchos pusieron la ausencia de percepción de sí mismo, del ambiente que nos rodea. Ahí quedaron. Pero es una respuesta parcial. Tiene que estar con ojos cerrados o ausencia de vigilia. Y además, los pacientes en coma conservan las funciones vegetativas. O sea, un paciente en coma puede respirar, su sangre está circulando porque mantiene la presión arterial. Está en coma, no está muerto. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, coma es la pérdida total de la conciencia en un paciente que no tiene respuesta a estímulos externos ni internos y está con los ojos cerrados o con ausencia de vigilia. ¿Listo? Y que puede mantener las funciones vegetativas, como las funciones de respirar, las funciones circulatorias básicas para poder sobrevivir. ¿Se puede hacer igual funciones básicas? ¿Cómo? ¿Se puede hacer como significativas? Totalmente. Signos vitales, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. A ver, Gustavo Cerati vivió 6 años en coma. ¿Listo? En coma. Ahora, no hay que confundir con otros conceptos que no les voy a decir ahora para no marearlos,
pero a veces se confunde esto, coma, estado vegetativo, estado de mínima conciencia, muerte cerebral, que son situaciones mucho más delicadas, porque el coma puede ser reversible, ¿ok? Yo estoy con ausencia total, ¿no? De respuesta a estímulos externos, estoy con los ojos cerrados, estoy con un Glasgow de 3/15, si quieren ponerle 3 el peor, ¿no? Y en 2 o 3 días estoy perfecto, despierto. Hice un coma diabético, ¿no? O hice un coma hipoglucémico por bajón del azúcar, pero rápidamente me llevaron a la emergencia, me dieron el tratamiento y pude revertir esa situación, ¿entienden? O puedo quedar en un coma permanente. Bien. Características semiológicas del coma, vamos a preguntar más lo mismo. Ausencia de conciencia, ¿no? Pues el paciente no tiene respuesta a ningún estímulo externo. Eso es la falta de percepción de todo lo que nos rodea. Ausencia de vigilia. Pacientes ojos cerrados, ¿no? Vigiles ojos abiertos, paciente despierto. No puede haber. El paciente está en coma. O sea, ¿qué Glasgow te dio, no? O sea, el que coma es el paciente que tiene ausencia total. Es verdad que el Glasgow clasifica en diversos grados el deterioro de la conciencia, pero no puede estar con ojos. Vos vas a verlo y está los ojos abiertos, sí, pero no me responde ni verbalmente ni a nivel motor. Pero la lección de coma excluye a los pacientes que están con ojos abiertos. Tiene que estar ojos cerrados. No puede tener ninguno de la persona. No, acá no estamos hablando del Glasgow, acá estamos hablando de que probablemente el Glasgow sea muy bajo. Pero esta definición de coma, el score de Glasgow es un score que evalúa el coma, pero se utiliza en el contexto de una enfermedad. La definición de coma es aquel paciente que tiene ausencia total de respuesta a estímulos externos. O sea, no te va a dar la mano, no te va a levantar, no te va a dirigir la mirada, porque va a estar con los ojos cerrados. Esa es la definición de coma. Coma, el verdadero coma. No hay respuesta a estímulos externos, pero sí puede haber respuestas reflejas. ¿Ok? Reflejas. Ojo que los reflejos son involuntarios. No se confundan con respuestas voluntarias que hace el paciente. Alteración de funciones neurológicas. El paciente puede estar con alteración del diámetro pupilar, cambios en la respiración, o sea, no tiene una frecuencia respiratoria adecuada. Obviamente, si el coma no se revierte o no se trata, el paciente puede fallecer en forma inminente. ¿Listo? Una de las medidas para tratar de mejorar eso es una intubación orotraqueal. Todo paciente en coma tiene que estar intubado y conectado a un respirador artificial, ¿no? Hasta que sea tratable, reversible la causa del coma, si es que lo es. Bien, acá hablamos de conciencia, ahora hablamos de memoria. Hay que hacer una pregunta de conciencia, de los grados de conciencia. Me interesa que quede claro los niveles de conciencia, el contenido. Sí, Valeria. En la evaluación del dato de la localiza es cuando se realiza color, trata de sacarlo. Localiza el dolor. Significa que el paciente lleva su extremidad hacia la zona donde el dolor es generado. No es preciso que arranque la mano, no. El solo hecho de intentar llevar la mano hacia un minúsculo ya localiza el dolor. Otros pacientes solo hacen un movimiento de retirada, ¿no? Vos lo estimulás y hace un movimiento de retirada. El otro intenta localizar el dolor. Exacto. Eso habla de que su centro, ¿no? En este caso los hemisferios cerebrales, están percibiendo la zona donde se origina el dolor y están queriendo generar la respuesta. ¿Ok? Localiza el dolor, retira el dolor, flexión o decorticación, extensión o descerebración y ausencia de respuesta motora. ¿Bueno? La memoria. La memoria puede ser, la memoria puede estar afectada, la memoria de forma inmediata, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. ¿Ok? Entonces,
Cuando la memoria inmediata está afectada, habitualmente son acontecimientos que ocurrieron hace pocos segundos o minutos, ¿no? Entonces, para el examen uno usa una serie de instrumentos, como por ejemplo, a ver, yo le menciono unos números en forma desordenada y le pido al paciente que me lo vuelva a repetir, ¿ok? Ahí está el ejemplo, 7, 5, 8, 2, 1, 3. A ver, Helen, ¿me puedes repetir otra vez estos números? Los pacientes muchas veces se confunden. Esa es una alteración de la memoria en forma inmediata. La memoria a corto plazo, ¿no? Es aquella que yo por ahí al paciente le pido que diga una frase, que la recuerde y al cabo de un minuto se le olvida. El ejemplo más clásico cuando yo hablo a un paciente es: buenos días, ¿no? Mi nombre es Javier Nieves. Recuerde, porque en unos minutos le voy a volver a preguntar. Le hacemos el examen físico, le volvamos a la paciente después de 10-15 minutos. ¿Se acuerda cómo me llamo? No, doctor. ¿No? Chao. Tiene afectada la memoria a corto plazo. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de evaluar. No puede acordarse lo que recién yo le había pedido que memorice. Eso a veces no pasa, ¿no? Uno recuerda todo lo previo, pero lo que pasó hace minutos o segundos, ¿cómo entré, no? Puede pasar, ¿no? Ahora, la memoria a largo plazo se divide entonces, que es la que más me interesa, que puede ser la memoria anterógrada y la memoria retrógrada. La memoria retrógrada es aquella que está afectada antes, ¿no?, de que ocurra el evento. Ejemplo, tengo un paciente que hace 2 meses tuvo una meningitis, que tuvo una infección de la membrana que cubre al cerebro. Lo evalúo ahora y él perdió todo lo que le pasó, perdió la memoria de todo lo que pasó desde que le agarró la meningitis hace 2 meses para atrás. ¿Ok? O sea, yo le pregunto, ¿dónde nació? No se acuerda. ¿A qué colegio fue? No se acuerda. ¿El mejor amigo? No se acuerda. Le pregunto, ¿qué hizo hace una semana? Sí, hace una semana fui al mercado, almorcé, ¿dónde vive actualmente? Se acuerda. Todo lo que le pasó después de la enfermedad está conservado. Lo que está afectado es la memoria retrógrada, la memoria para atrás después del evento, que fue en este caso la meningitis. ¿Se entiende? Y la memoria anterógrada o amnesia anterógrada sería al revés. Él se acuerda todo hasta lo que le dio, hasta que le dio la meningitis, se acuerda dónde nació, en qué barrio vivió, a qué colegio fue, pero después no se acuerda más nada. Desde hace 2 meses no me acuerdo nada, ¿no? Esa es la memoria anterógrada. Hace no mucho tiempo me consulta una paciente que se recontrasustó porque salió del gimnasio y súbitamente perdió la memoria. No se acordaba cómo había llegado, no se acordaba con quién había ido, si estaba con la sobrina al lado, no se acordaba a qué hora se había levantado, cómo se había vestido, no se acordaba, estaba con pánico tremendo. Porque cuando yo le evalúo, le hago el examen, es una especie de mini mental test, ¿no? Preguntas clásicas: ¿cómo se llama usted? Le decía muy bien, ¿dónde nació? Perfecto. Fecha de nacimiento, perfecto. ¿En qué barrio vivió en la infancia? Dijo el nombre de la calle, de la casa que ya ni siquiera ella vive hace años, pero con una capacidad tremenda. Pero vos le preguntabas, ¿y esta mañana a qué hora se levantó? No me acuerdo. ¿Y con quién fue al gimnasio? No sé, doctor. ¿Y qué estaba haciendo? Ni idea. Estaba perdida. Imagínate la familia que veo en el transporte público. Dígame eso, la memoria del rango, ¿dónde la llevamos? Nosotros vivimos en Estados Unidos, estamos de vacaciones, la podemos llevar a Houston, ¿no? Entonces, al principio igual una imagen de cerebro, no había nada, no había antecedentes, era el primer episodio, y hizo un cuadro que se denomina amnesia global transitoria. Muy atípico, pero la ventaja es que es reversible, amnesia global transitoria. ¿Ok? Habitualmente a las 8 horas puedo repetir 4, revierten todo, pero trae un susto que da miedo, ¿no? Entonces, esa paciente recuperó toda la memoria, después se acordaba de todo. ¿Cuáles son los datos que le molestaban eso? Que se ve afectada la memoria a corto plazo. ¿Listo? Y no había ninguna lesión, obviamente, en el cerebro. Si hubiese habido episodios de repetición, hay que descartar una patología
degenerativa, ¿no? Una demencia que se esté instaurando como el Alzheimer o la demencia frontotemporal, pero en este caso es un poco atípico porque fue algo abrupto, o sea, ella estaba perfecta y de golpe perdió la memoria. Sí. ¿Hay algún tipo de amnesia que sea irreversible? Amnesia que sea irreversible, sí. En realidad las amnesias que son irreversibles en el contexto de una enfermedad. Entonces, si el paciente tuvo una lesión grave en el cerebro producto de una hemorragia, un tumor, un infarto, ¿no? Producto de que una arteria se tapó con un coágulo y no llegó, puede quedar con una afección de la memoria. Sobre todo áreas que afectan el hipocampo, ¿listo? Hipocampo, lóbulo temporal, etc. Después las enfermedades que alteran la memoria de forma irreversible, pero es progresivo, es de a poquito, es paulatino, son las denominadas demencias. El Parkinson de forma avanzada, si el Parkinson es un trastorno motor, pero el Parkinson, patología avanzada, afecta a la memoria. El Alzheimer es lo más frecuente y se afecta a la memoria. En etapas avanzadas afecta a la memoria al 100%. El paciente no reconoce ni al entorno ni a la familia. Y la demencia frontotemporal, que es lo que afectó a Bruce Willis, ¿no? Falleció Bruce Willis, todavía no, ¿no? Pero él está totalmente, es una demencia mucho más grave que la Alzheimer, porque no reconoce ni a nada, ¿no? Ni a sí. Entonces, conciencia, evaluamos memoria y vamos a... ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿no? 15 minutos. 15 minutos. Entonces, constitución y estado nutritivo. Por la constitución vamos a hablar. Bueno, uno habla de constitución, esto es, cuando uno habla de examen físico general, también creo que está evidente en un apartado que habla de constitución, también habla, o se dice biotipo, ¿listo? Constitución es el aspecto morfológico, ¿no? Es la complexión física del paciente, según predominen diversos segmentos corporales. Cuando hablo de segmentos corporales hablo de tres: el esqueleto, el tejido adiposo y las vísceras. O sea que aquí puede haber una contextura más alargada o longilínea, o más transversal, ¿no? O pícnica, como se denomina. Hay varias clasificaciones de los tipos morfológicos, ¿ok? Tenemos una de las más usadas, que es el longilíneo, es aquel paciente más donde predomina la parte esquelética, algo de musculatura, ¿no? Tiene poco tejido adiposo. El normolíneo que sería por ahí, no voy a hablar de qué es lo más normal, porque ya todos son con texturas normales, pero con características, ¿no? Aquí hay un balance mucho mejor entre el tejido adiposo, la parte del esqueleto, la parte ósea y la masa muscular. El brevilíneo tiende a ser un poco más bajo, abunda por ahí el tejido graso, poca musculatura, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de clasificarlos en estos hábitos constitucionales? ¿No? Alguien dirá, ¿tiene alguna importancia? ¿No? Por ejemplo, hasta me discriminaba anoche, mirá, longilíneo, tampoco hay facilidad, ¿no? Un amigo se quedó como longo, le decíamos longo, pero es largo, basquetbolista, ¿no? No, el hecho se relaciona siempre con la patología, ¿listo? Por ejemplo, el longilíneo, ¿no? El flaco, alto, ¿no? Tiene mayor reclusión, podrá tener entrar con hipertiroidismo, o sea, el hipertiroidismo predispone a que sea más flaco, ¿ok? El brevilíneo, el obeso, probablemente esté más relacionado con enfermedades metabólicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, más que nada es por eso, ¿no? Es importante eso clasificarlos en ese hábito constitucional, ¿no? Con el afán de poner un sello a algo. Hay otras clasificaciones, fíjense, las más usadas, Viola, Krexler y de Sheldon, ¿ok? Viola la clasifican en microespláctico, normoespláctico, macroespláctico. O sea, el macroespláctico sería el equivalente al paciente brevilíneo. Krexler, lentosómico, o sea, el longilíneo, atlético, el normolíneo, y píctico, el brevilíneo o el más gordito. Sheldon pone ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Entonces, usemos la de Sheldon, ¿no? Fíjense en la fotito la clasificación. Ectomorfo es paciente donde predomina quizás la delgadez, hay poco tejido adiposo,
hay tejido óseo prominente, ¿no? Algo de musculatura y todas las características que venía mencionando. Entonces, cuando uno ve a un paciente, uno puede colocar biotipo, no, uno puede normotipo o normolíneo, que sería lo mismo. Otros colocan rectilíneo, típico, repito, son sinónimos, solamente son clasificaciones. ¿Ok? Hay muchas clasificaciones. Fíjense, algunos ponen, ¿no?, al longilíneo le ponen cefálico, al normolíneo muscular, el otro digestivo. ¿Okay? Otros ponen directamente lo que usamos nosotros. Al longilíneo delgado, biotipo delgado. Quizás no es lo más acertado. ¿Okay? ¿No? ¿Con cuál se quedan ustedes? Cualquiera puede ser utilizado. Tanto yo diría que el Sheldon fue el más usado, el de Krebs también, ¿no? Uno puede usar el normolíneo, rectilíneo y longilíneo. Estado nutritivo, peso y talla. El estado nutritivo lo hacemos también para ver si hay pacientes que tengan riesgo de tener una enfermedad, tanto para un extremo como para el otro. O sea, si hay obesidad o hay una nutrición extrema. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el peso ideal? Índice de masa El peso ideal del corporal. paciente. Índice de masa corporal. La fórmula de Broca es la más facilita. Talla en centímetros menos 100, esto es en el adulto, ¿no? ¿Cuál es tu estatura? 1,76. 1,76. O sea, 176 menos 100, deberías pesar 76. ¿Cuánto pesas? 80. 82, ¿no? Entonces, eso es a grosso modo, como uno dice, ¿no? O sea, talla en centímetros menos 100. Me pido 1,69. Menos 100, eso es 63. Es verdad. Pero esta es la fórmula a grosso modo. La relación peso actual con el peso ideal tiene que ser lo más cercano a 1. Si está por abajo de 1, estoy desnutrido, estoy flaco. Si estoy por arriba de 1, estoy con sobrepeso, obeso mórbido, etc. Ahora, la fórmula de Broca es, a grosso modo, para hacerlo más rápido, yo creo que lo vas hasta el vecino, ¿no? A ver cuánto medís, menos 100, tanto. O usas el segundo, o sea, si medís 1,80, 80 kilos deberías pesar, ¿no? Si medís 1,60, 1,60, 60 es tu peso ideal, es lo mismo. Siguiendo el índice de masa corporal, La talla. el peso ideal es el índice de masa corporal ideal por la talla al cuadrado. El índice de masa corporal ideal, ¿saben cuánto es? 22. Entonces, sacan su talla al cuadrado, lo multiplican por el 22 y les va a dar un ejemplo. 1,70 metros. 22, repito, 22 es el índice de masa corporal ideal. Por 1,70 al cuadrado me da 63,6 kilos para ese paciente de 1,70 metros con esa estatura. El índice de masa corporal se saca peso en kilos dividido entre talla al cuadrado. ¿Ok? La fórmula de Devine. Esto se utiliza mucho, sobre todo para la administración de medicamentos. Esto toma en cuenta una fórmula tanto para hombres como para mujeres. El peso ideal en hombres es igual a 50 más 0,9 por talla en centímetros menos 152,4. ¿Ok? En las mujeres solamente varía que en vez de 50 es 45,5. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, saquen ustedes. Si alguien tiene una estatura de 1,60, 1,60 menos 152,4, ¿cuánto da? 7,5. 7,6. No. 7,6. Multipliquen por 0,9 más 50. Se supone que el 0,9 multiplica todo lo que va adentro, ¿no? No se me va a sumar. ¿Cuánto da? 56,74 sería el peso ideal para ese paciente que tiene la estatura de 1,60, ¿no? Entonces acá lo que más prevalece para sacar el peso ideal es la estatura y el sexo. ¿Ok? La fórmula de Broca según el índice de masa corporal y la fórmula de Devine, ¿no? Bien.
alteraciones del estado nutritivo, obesidad. Entonces, la obesidad tiene que ver con un aumento anormal de peso a expensas del tejido adiposo, a expensas de la grasita que tenemos, ¿no? Entonces, ¿aquí contribuyen factores hereditarios? No, es gordito porque el papá, el abuelo, ya es de familia, ¿no? El famoso es de constitución. Puede pasar, ¿no? Mucho aporte calórico, ¿no? Abrimos muy frecuentemente la heladera. Y también malos hábitos alimenticios y también enfermedades como trastornos endógenos. El hipotiroidismo, por ejemplo, predispone a la obesidad. ¿Okay? La relación peso actual y peso ideal acá es mayor a 1.1. Dijimos, ¿cuánto debería ser? De 1. Acá va a ser mayor a 1.1. Y esto expone al paciente a muchas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas y graves. Y aquí están todos los factores de riesgo cardiovasculares: obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no? Eso va a predisponer a tener un infarto, a tener una CVT, ¿ok? Entonces es importante saber el estado nutricional del paciente también para anticiparse y prevenir estas enfermedades. Flacura, suena muy claro, flacura o delgadez, ¿no? Cuando uno habla de delgadez, si el paciente obeso tiene aumento del tejido adiposo, el paciente delgado tiene disminución considerable del tejido adiposo y obviamente el peso corporal. La relación peso actual, peso ideal es habitualmente inferior a 0,90. Entonces ya está al otro extremo, ¿ok? Se relaciona con factores hereditarios, puede ser, ¿no? La gran mayoría de las veces, puede ser también por problemas de desnutrición en nuestro medio, ocurren, ¿no? Pacientes que por factores socioeconómicos están desnutridos y delgados, pero también, aunque el paciente esté bien alimentado, no hay un factor socioeconómico, diversas enfermedades pueden conllevar, ¿no? Enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes, el cáncer, el hipertiroidismo, ¿no? Enfermedades infecciosas crónicas pueden llevar a que el paciente pierda peso y esté delgado. Y finalmente la caquexia es la extrema delgadez, ¿ok? Y hay una pérdida extrema, acentuada del tejido adiposo, no solamente de la grasa, sino también de la musculatura, de toda la reserva de proteínas que tenemos en el organismo. El paciente está con un peso muy bajo, ¿no? Esto se presenta en muchas enfermedades crónicas, ¿no? La diabetes ya mucho más avanzada, pacientes con infecciones severas, pacientes oncológicos avanzados, pacientes con enfermedades como el SIDA, ¿ok? La enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria por patología de la glándula suprarrenal, el síndrome de Sheehan, que es cuando hay afección de la glándula hipófisis por necrosis, por destrucción de esta glándula, y la enfermedad de Simmons, que es un hipopituitarismo crónico, ¿no? Por una afección ya de larga data. Y eso afecta, pues saben que la hipófisis controla todo el resto de las glándulas, produce todas las hormonas que estimulan, por ejemplo, estimula la producción de tiroides, la hormona que estimula la producción a nivel suprarrenal, etc. ¿Ok? Bueno, vamos a quedar ahí.